cuando vamos a desarrollar el plan de autoprotección para un centro escolar, lo primero que debemos de cumplimentar son los datos correspondientes a esta toma de datos. Como podemos ver, aparece una carpeta de datos generales donde se describe, en este caso, el instituto, una carpeta de datos de la actividad, donde igualmente vamos poniendo titular de la actividad, datos del director del plan de autoprotección, del director del plan de actuación, etc. Desde la carpeta teléfonos, igualmente se cumplimentan estos datos, y desde la carpeta de medios externos, tanto si definimos un parque principal como un parque secundario, vamos cumplimentando los datos. No obstante, la primera de las carpetas, y tal como hemos visto, aparece un botón de edificios. Normalmente los centros escolares, los centros educativos en general, van a estar constituidos por varios edificios. En este caso, y a modo de ejemplo, hemos puesto 3. Pulsamos el botón y accedemos a definir el edificio 1 de 3. Habrá un edificio principal, a lo mejor hay un segundo edificio que es un gimnasio que es anexo o separado del anterior, y un tercer edificio que puede ser, por ejemplo, cocina, comedor, etc. Es decir, que cada centro educativo es diferente. En este caso, y a modo de ejemplo, colocaríamos los datos correspondientes al edificio 1 de 3, al edificio 2 de 3 y al edificio 3 de 3. No solamente cumplimentamos los datos que observamos aquí, sino que en los 3 edificios cumplimentaríamos las instalaciones con las que están dotados, ¿de acuerdo? Con la particularidad de que hay que definir brevemente los extintores, si lleva bocas de incendio, cuántas hay, cómo están distribuidas, etc. Y del mismo modo que entramos en este edificio definir instalaciones contra incendios, vamos a el botón de plantas y definimos para este edificio en la planta primera lo que hay, en la planta segunda lo que habría, porque no hay más plantas en este edificio, en la planta tercera y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos taller de automoción, electricidad, madera, vestuarios y aseos. Le decimos aceptar y lo mismo haríamos con el siguiente edificio. En este edificio sí que existen 3 plantas, por lo tanto cuando entramos al botón de plantas tendremos en primer lugar que definir las características de la planta 1 de 3, de la planta 2 de 3 y de la planta 3 de 3. ¿Cuántas plantas podemos crear? Las que sean. Normalmente en un centro escolar o un instituto no hay tantas alturas, pero bueno, en cualquier caso sería posible. Bien, una vez lo tenemos definido todo esto, saldríamos y ya podemos comenzar a desarrollar nuestro plan de autoprotección. Con la estructura de 9 capítulos y 2 anexos un tercer anexo de planos, ¿vale? Y los anexos correspondientes a las exigencias, en este caso del Real Decreto 393 del 2007. Como hemos introducido los datos, estos ítems del árbol vuelcan, como estamos observando, los datos configurados a partir de los introducidos anteriormente. Por lo tanto, si nos damos cuenta, todos los datos que hemos metido antes ya se van reflejando en tablas. Es muy cómodo trabajar porque prácticamente lo único que tendremos nosotros que hacer como autores del plan de autoprotección sería, en todo caso, ver si los datos, si queremos que figuren esos datos, queremos que figuren otros, menos, más, etc. Cumplimentado el capítulo 1, pasaríamos al capítulo 2 y lo mismo. Por ejemplo, aquí, en descripción del centro escolar, aparecería en primer lugar las dependencias que tiene, ¿vale? Y qué hay en la planta 1, qué hay en la planta hall, qué hay en la planta administrativa, etcétera, etcétera. Si nos vamos a características constructivas, lo mismo. Es decir, que con los datos que nosotros hemos tecleado antes,
nos sirven de base para que se vuelquen automáticamente a los diferentes ítems, ahorrándonos todo el tiempo y todas las tareas correspondientes a la realización de todos estos apartados. Sectores de incendio, lo mismo. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos, etc. Bien, y así, poco a poco, le daríamos forma a nuestro documento, navegando, como hemos dicho, en sentido descendente, incluyendo aquellos apartados que deseemos que formen parte del documento e ignorando el resto. Una vez hemos navegado por todos, porque no necesariamente todos hay que incluirlos, de hecho, damos aquí el mostrar nodos obligatorios para que el plan de autoprotección al menos debería de contener marcados e incluidos estos ítems que vemos en color rojo. Lo cual quiere decir que, claro, a nosotros nos queda aún de realizar mucho contenido del plan de autoprotección. Pero la ventaja que tiene es que si nosotros queremos hacer planificaciones simulacros, prácticamente ya lo tenemos todo. Porque tenemos las fichas de preparación, lo tenemos prácticamente todo. Es decir, que nos vamos a centrar no a desarrollar cosas que no sabemos o que se nos pueden olvidar, sino a dar forma a un documento que se ajuste a la realidad de nuestra organización o de nuestro edificio para el que nos han solicitado. Ahora le diríamos generar documento, personalizar informes, y con generar el documento le ponemos una identificación y ya está, ya lo tenemos. El CAR evidentemente ha detectado que hay elementos de carácter obligatorio que no han sido incluidos. Claro, como autores nos avisa de que algo estamos haciendo mal y algo nos falta. No obstante, a modo de ejemplo nos sirve, y aquí tendríamos el plan de autoprotección para el centro escolar que acabamos de generar, con los pocos ítems y con los datos que tenía el ejemplo que hemos puesto. Y esto sería, ya, si queremos, ya sería desde aquí el coger y decirle archivo, imprimir, si lo queremos imprimir soporte papel, exportarlo en formato de Microsoft Word, o exportarlo en formato PDF.